Y como les he dicho, mi nombre es Alban Banda, soy de Reynosa, Tamaulipas, aquí cruzando la frontera, creo que han escuchado de la ciudad. Y sí, las cosas están complicadas, pero me agradezco la oportunidad de predicar el Evangelio con ustedes. Quiero agradecer por el apoyo que han dado a Reynosa. Hemos construido con su ayuda. Tenemos reuniones los domingos a las 10 de la mañana. Quiero compartir con ustedes el Evangelio del Reino. Ese es el título. Esa palabra Evangelio es bella, bella, de que cada cristiano pudiera entender, cada cristiano pudiera entender en un modo profundo, en un modo profundo, en caso de que no entendamos, y lo dudo porque tienen grandes maestros, porque siempre pasa. El día que no vas a la iglesia, tienes un gran tema. Siempre pasa eso a tantas personas. Y ese día que no viniste, el Evangelio fue explicado en manera detallada. No viniste, tal vez no viniste, tal vez no pudiste venir, tuviste una cita, tal vez no te levantaste. No lo sé, muchas cosas pueden haber pasado. Bueno, el día de hoy es entender el Evangelio de manera profunda. Y quiero, hermanos y hermanas, que pongan atención en el título del sermón es la profundidad del Evangelio. Hay cosas que tienes que recordar cuando vas a tu trabajo, y cuando vas a tu trabajo tú recuerdas cosas específicas en tu casa, en la iglesia. Tienes que recordar siempre la profundidad del Evangelio, algo que siempre debes de recordar. Siempre, siempre está en tus mentes qué tan profundo es. Como cristianos, así debe de ser. Así debe de ser. ¿Sabes qué pasa cuando Dios te revela qué tan profundo es el Evangelio? Muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? Pero cuando Dios te revela, te das cuenta que estás en medio de una guerra. Cuando Dios, cuando te das cuenta del Evangelio, te das cuenta que estás en medio de una guerra, y es un hecho. Y la iglesia moderna no lo sabe muchas veces. Esto puede ser peligroso. ¿Sabes cuál es el mayor problema de la iglesia moderna? Que, que no saben que están en medio de una guerra. No lo saben. Porque no saben la profundidad, lo profundo que es el Evangelio. No lo saben. 2 semanas pasadas vi un post en Facebook que se supone que es cristiano. Dijo lo siguiente: que pronunciarse en contra del aborto no es la gran comisión. Y miré y dije, realmente, esta es la manera en que los cristianos estamos enseñando el Evangelio. Esta es la manera en que estamos haciendo discípulos.
¿qué hago con el versículo donde dice que ve y enseña lo que te he mandado en Mateo 28, versículo 20? ¿Qué hago con ese versículo? Enseñarles a obedecer todo lo que te he enseñado. Y en uno de esos mandamientos dice, no matarás. Éxodo 20, versículo 13. ¿Qué te dice? ¿Qué es lo que te dice? No sabemos, no saben lo profundo que es el Evangelio. Una gran iglesia, tantas personas adentro. Pero los versículos que voy a predicar el día de hoy están en Hechos. Y de hecho, el libro de Hechos es una guerra, en caso de que no hayas notado. El libro de Hechos es una guerra. Y cuando leo el libro de Hechos, pongo atención en lo que los apóstoles hicieron y me doy cuenta que los apóstoles sabían que estaban en medio de una guerra. Por cierto, esta guerra ya tiene un ganador. Y esas son las buenas noticias. Esta guerra ya tiene un ganador. Pero si esta guerra ya tiene un ganador, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que los apóstoles hicieron? Predicando el Evangelio. Puedes leerlo a través de todo el libro de Hechos. ¿Qué haremos entonces? Compartir el Evangelio con la gente. Espero que lo hagas. Espero que realmente lo hagas, porque en el reino de Dios es eso, el Evangelio. ¿Y por qué predicamos el Evangelio? ¿Cuál es la mayor razón por la que predicamos el Evangelio? Es establecer el reino de Dios en la tierra. Ese es el propósito. Establecer el reino de Dios. ¿Recuerdan la oración? La oración que agrada a Dios dice, haz tu reino venir a la tierra como es en los cielos. Por favor. Es Jesús está orando. Algo que debemos de tener siempre en mente. Como Jesucristo está orando, Padre, que tu reino venga a la tierra. Y algo que también que tenemos que recordar, el mayor mensaje del Evangelio es reconciliación, reconciliación. Un mensaje del Evangelio, reconciliación. Para recuperar lo que el primer Adán perdió. El mensaje del Evangelio no es solamente para la salvación del hombre, es acerca de toda su creación. No solamente es la salvación del hombre, es acerca de su creación. Reconciliar todo con Dios a través de la victoria de Cristo en el Calvario. No es solamente el sacrificio, es la victoria. Por eso decimos que esta victoria, esta guerra ya tiene un ganador, porque en la cruz Él ganó. Es lo que hizo. Y es lo que ves en el... Abran sus libros en Hechos, capítulo 3. Pedro está predicando el Evangelio. Y dice, capítulo 3, del 15 al 21. Por fe en el nombre de Jesús.
Ahora mataron al autor de la vida. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde siglos por medio de sus santos profetas. Qué gran responsabilidad predicar el Evangelio. Ayúdame a compartir tu mensaje. Sin tu ayuda esto es imposible. Ayúdanos. Recordar que tú eres el centro de todo. Amén. Pedro introduce estos versículos diciéndole a la gente de Israel: Hey, mataste al autor de vida. Has matado al autor de vida. Y Pedro tomó ventaja de una situación porque Dios había sanado a una persona. Lo puedes ver en este versículo. Un problema con sus piernas. Y la gente llegó a Pedro y Juan y les preguntan cómo lo han hecho. Y dice Pedro, no soy yo, es Dios. Jesús ha sido glorificado, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob ha sido glorificado. Jesús, que ustedes han matado. Y empieza dándoles las buenas nuevas. Padre les dice, pero Dios le ha traído a vida. Y lo hemos visto todo, Pedro diciendo, nadie nos ha dicho, lo hemos visto. Hemos estado con Él después de su resurrección. Los judíos decían que el Mesías estaba muerto, pero no tenían evidencia de esto. El autor de vida. Cuando tú escuchas el autor de vida, ¿qué te viene a la mente? Argego sería la palabra en griego. Significa origen de vida. Y lo que la Biblia dice, que Jesucristo es el origen de tu vida. Otras traducciones para esta palabra es Prince. Y si tú continúas leyendo, dice Pedro, Dios ha hecho a Jesucristo príncipe. Y este es un propósito muy importante. Esta palabra puede ser usada para una persona que es un pionero o que es responsable de construir algo. Por eso la Biblia usa esta palabra príncipe? Porque la Biblia quiere decir una persona que está construyendo algo. Porque ahora porque tenemos que preguntarnos qué está Jesucristo construyendo. Y creo que está hablando de su reino. Que Jesucristo vino a recibir un nombre que está sobre todo nombre. Y como les he dicho, que la manera en que el reino de Dios empieza y es predicando el Evangelio. Y lo que abre esa puerta es el Evangelio.
Pedro está mostrando a la gente que la única manera de ser parte de este reino es por fe en Cristo. Y que el milagro que había pasado es por Dios. Pedro les decía, han hecho sido testigos de esto. Y la Biblia dice que 5,000 personas creyeron y otros no. Las autoridades no creyeron. Claro, querían silenciar a los apóstoles. Querían silenciar a los apóstoles. Ahora, ¿puedes ver que no se trata de los milagros? El texto nos está mostrando esa fe, acerca de Dios, de Jesús, dando esa fe para que puedan creer. Por eso crees, porque Dios te ha dado esa fe. La Biblia dice, dame fe, y ese hombre fue restaurado. Esa manera en que ese hombre fue restaurado es como el reino va a ser restaurado. Creo que los milagros en el Evangelio tienen un propósito, y ese propósito es mostrar cómo Dios va a restaurar las cosas. ¿Por qué la creación ha sido afectada? Por el pecado. Pero Dios ha dado autoridad para vencer ese pecado. Pero no estoy dejando los milagros afuera de esa ecuación. Ellos tenían el poder para sanar, pero eso no significa que los milagros tienen que continuar. Eso no significa. Puedes ver milagros ante tus ojos y no te das cuenta. Pasan y uno no se da cuenta. Te voy a decir una cosa. 3 años atrás tenía mi trabajo. Era supervisor en una compañía. Tengo que... Y te voy a decir un honesto. El pago no era bueno. No podía pagar. Y le decía a mi esposa, tenemos que hacer algo. Es- He sido maestro de inglés por más de 10 años. Voy a hacer algo. Voy a empezar a dar clases. Mis padres me ayudaron. Hay la oportunidad de tener unos salones. Ahora tengo 25, 40 alumnos. Dios es bueno. Los milagros continúan sucediendo. Es un milagro que pueda conocer a Pastor Ron, a Frank. Es un milagro. Y no solamente eso. La doctrina que ellos creen, yo creo. No hay gente en mi pueblo que crea en lo que yo creo. Creen que el evangelio es solamente por la iglesia. Y creemos nosotros que el evangelio es para toda la creación. Y cuando digo eso piensan que estoy loco. Gracias por el apoyo en construir esta iglesia en Reynosa. Porque lo que tienen aquí es necesitado allá. Créanmelo, se necesita. Ancianos, no actuemos en ignorancia como la gente en Israel y esas autoridades.
Pedro les dijo, han actuado en ignorancia. Y esto no es coincidencia. Esta ignorancia que ellos tuvieron y que se tiene es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios de que uno sea ignorante. También tus líderes. Inclusive la profecía dice que son tus líderes los que van a crucificar al Mesías. ¿En serio? Puedes leerlo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y él te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Génesis 3:15, hablándole a la serpiente. Y Jesús en los evangelios identificó a esta serpiente, a esta simiente. Y puedes leerlo en el evangelio de Juan. Tú perteneces a tu padre, el diablo, y traes los deseos de tu padre. Él es asesino desde el principio, no teniendo la verdad, porque no hay verdad en él. Él miente y de su boca, padre de mentira. ¿A quién le está hablando Jesús? A esos líderes de Israel, aquellos que iba a herir en el calcañar, aquellos que iban a sacrificar a Jesús. Y este no es una reacción de Dios, es el plan de Dios. Pedro dice, esta es la manera en que Dios está dando forma a su plan. Dios dice que a través de los profetas y el Mesías tendría que sufrir. Solamente lee Isaías 53, un capítulo muy popular. Necesario que su sirviente sufra. Y eso tampoco ninguna coincidencia en plan de Dios. Porque a través del hombre el pecado entró al mundo y la humanidad necesita ser castigada. La humanidad tiene una gran deuda y el hombre no puede pagar por ella. Es por eso que el Dios se convirtió en hombre, tuvo que venir a sufrir. Pagó el precio en la cruz y la ira de Dios cayó sobre él y fue muerto. Pero en el tercer día regresó de la muerte y dijo lo siguiente: toda autoridad se me ha dado en la tierra y en el cielo. Básicamente diciendo, yo soy el Señor y he venido a establecer mi reino, y paso a paso voy a empezar a poner a mis enemigos debajo de mis pies. Y eso son buenas noticias. Pedro dice, ahora que has entendido el Evangelio, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Arrepiéntete. Y está haciendo este llamado a todos, pero no afecta a todos. Mientras que el Evangelio es compartido y el Espíritu Santo está trabajando en las personas que Él ha escogido, los hacen hacer de nuevos, les da fe y arrepentimiento, los justifica. Esos pecados son tomados en la cruz y en la cruz su justicia te es imputada. Y esa es la única manera en que nuestros pecados desaparecen, tomados en la cruz, tomados a la profundidad del océano y ya no se recuerda, ya no recuerda.
Esos son los momentos, la única manera. Y eso es lo que pasa, es ser una nueva creación. Eres nueva criatura, entiendes la profundidad del Evangelio y no hemos terminado. Pedro estaba tan encantado predicando el Evangelio donde les dice, tú gente de Israel, arrepiéntete de tus pecados. Pensaban ellos en el Israel nacional, pero Dios les había dicho, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis maneras no son tus maneras. Dios tenía un plan más grande y era salvar de todo el mundo. Lo que Jesús está haciendo en este momento es traer su iglesia al pacto, trayendo a sus elegidos, y lo está haciendo ahí sentado a la diestra de su Padre. Versículo 21 dice, los cielos deben de recibirle hasta que los tiempos vengan para que Dios restaure todo. Y esto es importante entender. Él es quien restaura su reino. Y una herramienta muy importante es su iglesia. La usa como Él quiere, es su trabajo. Y también es nuestro trabajo porque estamos en ese pacto, pero Él es el comandante. Tú haces como Él dice y tú actúas. No quieres hacerlo, no lo haces. El libro de Hebreos dice muy claro que cuando este sacerdote ha ofrecido por todos los tiempos un sacrificio por los pecados, se sentará a la diestra de Dios y con el tiempo sus enemigos serán postrados debajo de sus pies. ¿Crees que Jesús nada más está sentado sin hacer nada? Está haciendo sus movimientos y está separando su pueblo de los demás. Y recuerda, el Evangelio es lo que obra en la puerta. Pensarás que el mundo es un caos. Puedes pensar que el mundo está en caos ahora. Ve las noticias, o bueno, no las veas. Muchas mentiras. Bueno, hermanos, en el primer siglo, fue un caos. Pensando que Dios podía conquistar al imperio romano. Y realmente él conquistó el imperio romano. Mucha gente sufrió, claro, sí, sí pasó. Lo que sé es que nuestro Señor es restaurando su reino. Y esta palabra, restaurar, en, en griego es la palabra apocatástasis
Y es muy importante entenderlo. Significa restauración, reconstrucción. Lo que significa. El príncipe está construyendo su reino, está reconstruyéndolo, y es Él, no nosotros. Y es Él, no nosotros. Tenemos que entender esto. Y hay gente que piensa que puede hacerlo. No pueden. Es Dios que construye su reino. No podemos forzar nada. No podemos forzar nada. Tenemos que ser sabios y entendiendo los tiempos. Es cierto que el mundo está en caos. El gobierno en mi país hay un caos. Mi ciudad está en caos ahorita. Pero confía en esto. Él debe ser recibido en el cielo hasta que los tiempos de Dios, donde Él reconstruya todo. Él es el único que puede cambiar la iglesia institucional. Es la único que puede cambiar y instituir la verdadera iglesia, como Calvino enseñó. Él es el único que puede reconstruir el gobierno. ¿Y estás escuchando? Él es el único que puede reconstruir el gobierno y aplicar su ley en el gobierno. Y lo hará porque lo ha prometido. Él es el único que lo puede hacer, no tú. Sí, somos su herramienta, pero tenemos que entender lo que ha dicho en su palabra. Él es el único que puede cambiar la cultura, el único con la autoridad de construir su reino. Es el único que puede darte un lugar como este. Qué gran bendición. Y son responsables de administrarlo correctamente. Él es el único que no te deja fuera de la jugada, porque es responsable de ser la luz y sal de este mundo. Eres responsable de traer luz y sal a este mundo. También es responsable de predicar el Evangelio. ¿Lo estás haciendo? Con el Evangelio viene todo, la restauración de todo, porque Él es Dios y puede hacerlo, esto y más. Para terminar, no vine a pedirte, rogarte de que hagas a Jesús Señor de tu vida. He venido a decirte que Dios ha hecho a Jesucristo Señor de tu vida. Él es el Señor de tu vida, ya sea para salvación o por condenación. Pero Dios ha hecho a Jesucristo Señor de todo. Porque con las bendiciones del Evangelio también vienen las advertencias del Evangelio. ¿Cuáles son las malas noticias? Si has entendido, porque tras esas buenas noticias hay malas noticias.
si seguimos rechazándolo, el único lugar seguramente para ti es el infierno. Y esas son las advertencias del Evangelio. ¿Sabes? En las iglesias hay muchas personas que se dicen cristianos, pero no lo son. Están viviendo una mentira. Y no, espero que no sea el caso de alguien aquí, pero si es así, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. Creo que esta iglesia tiene muchas responsabilidades en el reino de Dios. Déjame decirte por qué. Aquel que se le da mucho, mucho se le va a demandar. Y aquel que se le ha confiado mucho, mucho más se le pedirá. Quiero que me dejes en una iglesia como esta. Y cuando digo como esta no hablo del tamaño. Hay iglesias más grandes en Reynosa, más grande que esta. Estamos hablando de la doctrina, eclesiología, la preparación de los ancianos, la experiencia. Y esto no es fácil de encontrar, créanme. Yo he buscado y lo único que he encontrado es esta. Ayúdanos en Reynosa. Necesitamos tu ayuda. Reynosa necesita a Dios. La situación no es fácil. Necesitamos el Evangelio del reino de Dios. Ora por nosotros. Amén. Gracias, hermanos.